En el capítulo anterior en posesión. Los vecinos de la calle Papler son víctimas de un nuevo ataque, pero esta vez mucho más cruel. Disparos provenientes de las furgonetas destrozan las casas del que, hasta hace unas pocas horas, era un tranquilo suburbio. Uno de los proyectiles hiere a Kirsten Carver, quien agoniza frente a sus aterrados hijos. Peter Jackson, quien no estaba guardando refugio, sino que se hallaba en la calle en el preciso momento del ataque, oye una voz entre los disparos que lo llama y más que eso, lo atrae hacia la casa de Audrey Wheeler, hacia Tack. Finalmente, entra, no sin antes ver de cerca a los pistoleros, quienes, para su sorpresa, no son más que un espejismo, una ilusión. Pudiendo ver a través de ellos y sin embargo los disparos son tan reales como para tener el cadáver de su esposa entre sus brazos. Del diario de Audrey Wheeler. 10 de junio de 1995. Esta noche estoy asustada, muy asustada. Seth ha estado bastante tranquilo en los últimos días, pero ahora todo ha cambiado. Al principio ninguno de los dos entendía qué pasaba. Herb estaba tan perplejo como yo. Fuimos a comprar helados a Millie's, en la plaza, es parte de nuestro ritual de los sábados cuando Seth se porta bien, es decir, cuando Seth es realmente Seth. Todo fue bien, pero luego, cuando subíamos por el camino de la casa, Seth empezó a olfatear como hace algunas veces, levanta la nariz y se pone a olfatear el aire como un perro. Herb y yo detestamos verle hacer eso. Supongo que tanto como un granjero detesta oír que anuncian un tornado por la radio. He leído que los padres de niños epilépticos aprenden a detectar las señales que preceden los ataques, cosas como rascarse obsesivamente la cabeza, decir palabrotas o incluso hurgarse la nariz. En el caso de Seth, es la costumbre de olfatear. Sin embargo, no tiene ataques epilépticos. A veces desearía que los tuviera. Herb le preguntó qué le pasaba en cuanto vio lo que hacía, pero no obtuvo respuesta, ni siquiera los típicos sonidos guturales. Lo intenté yo, y lo mismo, ni una palabra, ni siquiera un balbuceo. Sencillamente, siguió olfateando el aire. Y cuando llegó a la casa, empezó a caminar de un sitio a otro con aire furtivo y las piernas rígidas, como si fuera incapaz de doblarlas. Fue al cajón de arena del jardín, luego a la planta alta, después al sótano. Todo en absoluto y abominable silencio. Herb lo siguió durante un rato, preguntándole qué le pasaba, pero al final se dio por vencido. Mientras yo vaciaba el lavavajillas, Herb apareció con un folleto religioso que encontró en la puerta trasera, debajo del cajón de la leche, y empezó a gritar, «Aleluya, Jesús nos salvará». Es un cielo, siempre intentando animarme, aunque yo sé que él tampoco la está pasando bien. Se ha puesto muy pálido y me horroriza pensar en lo mucho que ha adelgazado desde enero hasta ahora. Calculo que ha perdido unos 10 kilos, quizá 15, pero siempre que le pregunto, me responde con alguna broma. El folleto en cuestión era la típica basura de los bautistas. En la portada había una foto de un moribundo con la lengua afuera, la cara empapada en sudor y los ojos en blanco. 1.000.000 de años sin beber un sorbo de agua, decía arriba de la casa. Y abajo, bienvenido al infierno. Miré la última página y sí, estaba en el acierto, era la iglesia bautista de Sion. Mira, es igual que mi padre por las mañanas, antes de peinarse, dijo Herb. Intenté reír, sé que Herb es feliz cuando consigue hacerme reír, pero no pude. Intuía la presencia de Seth, la sentía en la piel, como se siente la proximidad de una tormenta. En ese mismo momento entró en la cocina, con el mismo aire furtivo y esa horrible mueca que hace cuando ocurre algo que no encaja con sus planes. Pero no es él, no es él. Seth es el niño más dulce, amable y dócil que una pueda imaginar, pero tiene otra personalidad y últimamente aparece cada vez con mayor frecuencia. Es el Seth de las piernas rígidas, el que olfatea el aire como un perro. Herb le preguntó si le pasaba algo, en qué pensaba, y de repente él, quiero decir Herb, se cogió el labio inferior, tiró de él como si fuera el visillo de una ventana y la retorció una y otra vez, hasta que empezó a sangrar. El pobrecillo lagrimeaba de dolor y tenía los ojos desorbitados de miedo, mientras Seth lo miraba con esa odiosa expresión que pone en ocasiones, como si quisiera decir, yo hago lo que me da la gana, no pueden detenerme.
Y quizá no podamos, o creo que a veces, solo a veces, él, Seth, puede conseguirlo. No le obligues a hacer eso. Le grité. Para de inmediato. Cuando el otro, el doble de Seth, se enfada, sus ojos parecen cambiar de color y pasan del marrón al negro. Me miró con esos ojos y entonces, súbitamente, mi mano se levantó y me abofeteé la cara. Tan fuerte que el ojo de ese lado comenzó a lagrimear. Dile que pare, Seth, dije. Esto no es justo. Pase lo que pase, no es culpa nuestra. Ni siquiera sabemos de qué se trata. Al principio no pasó nada, se limitó a mirarme otra vez con esos ojos negros. Pero luego, cuando mi mano volvía a levantarse, su odiosa mirada cambió un poco. No mucho, pero lo suficiente. Mi mano bajó y Seth se volvió a mirar el armario abierto donde guardo los vasos. En el estante superior están los que me dejó mi madre, un juego fino de cristal de Waterford que solo usamos en ocasiones especiales. Bueno, allí estaban, porque cuando Seth los miró estallaron uno tras otro, como patos de cerámica en una galería de tiro. Cuando los 11 vasos que quedaban desaparecieron, Seth me miró con esa sonrisa de expresión mezquina y arrogante que se dibuja en su cara cuando lo hacemos enfadar y decide vengarse. Con unos ojos muy negros, demasiado maduros para su cara de niño. Me eché a llorar, no pude evitarlo. Le dije que era un niño malo y que se marchara. Entonces se le borró la sonrisa. No le gusta que le digan nada, y mucho menos eso. Pensé que iba a obligarme a hacerme daño otra vez, pero Herb se interpuso entre los dos y le dijo lo mismo, que se fuera y que volviera cuando estuviera más tranquilo. Que quizá entonces pudiéramos ayudarle a resolver lo que le preocupaba. Seth salió de la cocina, y antes de que cruzara el salón en dirección a las escaleras, supe que el otro se había ido o estaba a punto de hacerlo. Ya no caminaba de esa forma horrible, con las piernas rígidas, Herb la llama, el andar del robot Ruthie. Más tarde, lo oímos llorar en su habitación. Herb me ayudó a recoger los cristales y yo lloré todo el tiempo como una imbécil. Esta vez no intentó consolarme ni animarme con sus bromas. A veces es muy listo. Cuando acabamos, milagrosamente, sin cortarnos, Herb dio la explicación más obvia, que Seth debía de haber perdido algo. Yo le respondí, no me digas, Sherlock, ¿cómo lo has descubierto? Pero enseguida me arrepentí, lo abracé y le dije que lo sentía, que no pretendía ofenderlo. Herb respondió que lo sabía, luego giró el estúpido folleto bautista y escribió en la última página, ¿qué vamos a hacer? Sacudí la cabeza. A veces ni siquiera nos atrevemos a hablar de esto en voz alta, por miedo a que nos esté escuchando, me refiero al doble de Seth. Herbie hizo una bola con el folleto y la arrojó a la basura, pero para mí no era suficiente. La saqué y la rompí en trozos, pero antes me sorprendí mirando la cara sudada y angustiosa de la portada, Bienvenido al infierno. ¿Es ese Herb? ¿O acaso soy yo? Me gustaría decir que no, pero a veces me siento como si realmente estuviéramos en el infierno. Muchas veces. ¿Por qué, si no, escribo este diario? 11 de junio de 1995. Seth duerme. Debía de estar agotado. Herbie está en el jardín trasero, buscando por todas partes, aunque creo que Seth ya ha buscado allí antes. Al menos sabemos qué es lo que ha perdido, la carroza de los sueños, uno de los supercarros. Tiene toda la basura de los motocops, los muñecos articulados, el cuartel general de Crisis, el vestido de fiesta de Cassie, la cochera de los supercarros. 2 pistolas de impacto e incluso 2 sábanas estampadas con cojinetes flotantes. Pero sus favoritos son los supercarros. Son furgonetas a pilas, bastante grandes y de estilo futurista. La mayoría tienen alas que se abren, cuando se tira de una palanca en la base, luces parpadeantes, sirenas, dispositivos con ruidos de despegue y radares circulares que giran en el techo. El radar de la furgoneta de Cassie Styles, la carroza de los sueños, tiene forma de corazón. Y eso después de 30 años de monsergas sobre la igualdad de derechos entre los sexos y los modelos de conducta más adecuados para las niñas. La cuestión es que Seth volvió de California con las 6 furgonetas que hay en el mercado, la roja, flecha rastreadora, la amarilla, el carro de la justicia, la azul, libertad, la negra,
El carro de la muerte. Propiedad del malo de la serie, la plateada, la de Ruth y Tut, y la estúpida furgoneta rosada, conducida por Cassie Stiles, el gran amor de nuestro sobrino. Pensar que hay gente que gana dinero por crear toda esta basura. La devoción de Seth por Cassie es graciosa y conmovedora, pero lo que está ocurriendo aquí no tiene la más mínima gracia. La cadosa de los Nueños ha desaparecido y todo lo que ha pasado desde entonces es resultado de su rabieta. Herbie me despertó a las 6 de la mañana, me sacó de la cama. Tenía la mano fría como el hielo. Le pregunté qué pasaba, si algo iba mal, pero no me contestó. Me llevó hasta la ventana y me preguntó si veía algo. Supuse que lo que en realidad quería saber era si veía lo mismo que él. Y lo veía, era la carroza de los sueños, que tiene un estilo casi art déco, como los dibujos de las viejas historietas de Batman. Pero no era la carroza de los sueños de Seth, no era el juguete que tenía unos 60 centímetros de largo y unos 30 de altura. La que vimos Herbie y yo tenía aproximadamente 4 metros de largo y 2 de altura. La trampilla del techo estaba entreabierta y el radar con forma de corazón giraba igual que hace en los dibujos animados. Dios mío. ¿De dónde ha salido?, dije. Lo único que se me ocurrió es que había llegado volando con sus cortas y gruesas alas retráctiles. Fue como salir de la cama con un solo ojo abierto y descubrir que un platillo volante acaba de aterrizar en tu jardín. No podía ni respirar. Me sentía como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Cuando Herb me dijo que en realidad no estaba allí, al principio no le entendí, pero luego el sol subió un poco en el cielo y me di cuenta de que podía ver a través de la furgoneta. De hecho, veía los álamos que hay al otro lado de la valla. El vehículo estaba y no estaba allí. Nos está mostrando lo que fue incapaz de decirnos, dijo Herb. Le pregunté si Seth estaba despierto y me respondió que no, que había ido a comprobarlo y que dormía profundamente. Eso me produjo un escalofrío indescriptible, porque significaba que estábamos en pijama junto a la ventana contemplando el sueño de nuestro sobrino. Un sueño que estaba en el jardín trasero como una inmensa pompa rosa de jabón. Seguimos mirando durante unos 20 minutos. No sé si esperábamos que saliera Cassie Stiles o qué, pero no ocurrió nada semejante. La furgoneta rosa permaneció allí, con la trampilla del techo entreabierta y el disco del radar girando. Luego empezó a desvanecerse hasta quedar reducida a un leve resplandor. Si no la hubiéramos visto antes, al final habríamos sido incapaces de identificarla. Entonces oímos a Seth que se levantaba para ir al lavabo. Cuando oímos el ruido de la cadena, ya no quedaban rastros de la furgoneta. Durante el desayuno, Herb acercó su silla a la de Seth, como hace siempre que quiere hablar con él. En cierto sentido, creo que Herb es mucho más valiente que yo. Sobre todo teniendo en cuenta que es él quien. No quiero escribir sobre eso. La cuestión es que Herb acerca su cara a la de Seth, para obligarlo a mirarle, y luego le habla en voz baja y amable. Le dice que sabemos lo que pasa, que entendemos por qué está tan nervioso, y que no se preocupe porque el supercarro de Cassie tiene que estar en algún sitio de la casa o del jardín. Le asegura que la encontraremos. Mientras le hablaba, Seth parecía tranquilo. Siguió comiendo el cereal sin cambiar de expresión, pero por lo general se nota cuando es realmente él, cuando escucha y entiende, al menos un poco. Luego Herb le dijo, si no podemos encontrarla, compraremos otra, y todo se fue al infierno. El tazón voló por los aires, esparciendo leche y cereales por el suelo de la cocina, chocó contra la pared y se rompió. El cajón que hay abajo del horno se abrió y todas las cosas que guardo allí, sartenes, fuentes para pasteles, comenzaron a flotar. Se supone que el lavavajillas no puede ponerse en marcha con la puerta abierta, pero lo hizo y el suelo se inundó. El florero que estaba sobre el alféizar de la ventana, encima del fregadero, cruzó la estancia volando y se estrelló contra la pared. Pero lo más aterrador fue la tostadora, que estaba encendida porque me estaba preparando una tostada para acompañar el zumo de naranja. De repente, los pequeños radiadores se pusieron al rojo vivo, como si en lugar de un pequeño electrodoméstico fuera un horno industrial. La palanca se levantó y la tostada saltó hasta el techo. Estaba negra y humeante, parecía un arma nuclear.
Por fin aterrizó en el fregadero y seguía lo bastante caliente para silbar al contacto con las gotas del grifo. Seth se levantó y salió de la cocina. Otra vez andaba con las piernas rígidas. Herb y yo nos miramos un par de segundos, hasta que me dijo, puede que esa tostada sepa bien con un poco de mantequilla de maní. Primero la miré boquiabierta, pero luego me eché a reír. Eso lo tentó a él también, y los dos nos hartamos de reír con la cabeza apoyada sobre la mesa de la cocina. Supongo que intentábamos evitar que Seth nos oyera, aunque en realidad es una estupidez. Seth no necesita oírnos para enterarse de lo que hacemos. No sé si es capaz de leer la mente, pero de un modo u otro lo consigue. Cuando conseguí controlarme lo suficiente para levantar la cabeza, vi que Herb estaba pasando la fregona debajo del lavavajillas. Todavía se reía y se secaba las lágrimas. Es una bendición. Yo fui a coger la escoba y el recogedor para barrer los cristales. Supongo que está muy encariñado con la vieja carroza de los sueños, se limitó a decir Herb. ¿Y por qué decir más? Eso lo explica todo. Ahora son las 3 de la tarde y hemos puesto patas arriba nuestra bonita choza, como diría Jan, mi antigua compañera de colegio. Seth intentó ayudar a su manera. Me rompió el corazón verlo levantar los cojines del sofá, como si la furgoneta pudiera haberse caído detrás como una moneda o una miga de pizza. Herb empezó la búsqueda con entusiasmo, diciendo que el coche era demasiado grande y chillón como para pasar inadvertido, y yo pensé que tenía razón. De hecho, todavía creo que tiene razón, pero ¿cómo es posible que no podamos encontrarlo? Desde donde estoy escribiendo, sentada a la mesa de la cocina, veo a Herb de rodillas en el jardín trasero, pasando el mango de un rastrillo por debajo del seto. Es la tercera vez que lo hace, y quisiera decirle que parara, pero no me atrevo. Oigo ruidos en la planta alta. Seth se está levantando de la siesta, así que debo dejar de escribir y esconder el diario en algún sitio. También tengo que quitármelo de la cabeza, aunque en ese sentido no creo que tenga problemas. Es evidente que a Seth le resulta mucho más fácil leer la mente de Herb que la mía. No sé por qué, pero estoy segura de ello, de modo que he tomado la precaución de no contarle a Herb que estoy escribiendo un diario. Supongo que cualquiera que lea esto pensará que estamos locos por dejar que Seth siga viviendo con nosotros. Tiene algún problema, un problema grave, y no sabemos cuál es. Lo que sí sabemos es que es peligroso. Así que, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué seguimos adelante? ¿Por qué lo queremos? ¿Por qué nos controla? No. A veces ocurren cosas que dan a entender que sí, como cuando Herb se retuerce el labio o yo me abofeteo, como si nos tuviera hipnotizados. Pero no es siempre así. La mayor parte del tiempo Seth es simplemente un niño encerrado en la prisión de su propia mente. También es todo lo que queda de mi hermano. Pero más allá de eso, por encima de todo, nos impulsa el amor. Y cada noche cuando nos acostamos, veo en los ojos de mi marido lo mismo que seguramente él verá en los míos, que hemos conseguido ganar la batalla un día más, y que si lo hicimos hoy, también podremos hacerlo mañana. Por las noches resulta fácil convencerse de que todo esto es una faceta más del autismo de Seth, nada realmente importante. Oigo pasos arriba. Seth va al lavabo. Cuando salga, bajará con la esperanza de que hayamos encontrado su juguete. Pero ¿quién oirá la mala noticia? ¿Seth, que solo parecerá decepcionado y quizá llore un poco? ¿O el otro? El que camina con las piernas rígidas y destruye todo lo que encuentra a su paso cuando no puede salirse con la suya. He pensado en volver a llevarlo al médico, y estoy segura de que Herb también lo ha pensado. Desde luego. Pero después de la última vez, no parece tener mucho sentido. Los dos estábamos allí y vimos como el otro, el doble de Seth, se esconde, como Seth le permite esconderse. El autismo es un escudo infalible. Pero el verdadero problema no es el autismo, independientemente de lo que puedan ver o no ver todos los médicos del mundo. Cuando abro mi mente y dejo a un lado todas mis esperanzas y deseos, lo sé con absoluta certeza. Y cuando intentamos explicarle al médico cuál era la verdadera razón de nuestra visita, no pudimos hacerlo.
Me pregunto si quienquiera que lea esta alguna vez será capaz de entender la espantosa sensación de tener una mano en la garganta, una barrera entre las cuerdas vocales y la lengua, ni siquiera podíamos hablar. Tengo mucho miedo. Miedo de la criatura de las piernas rígidas, pero también de otras cosas, de algunas que ni siquiera soy capaz de expresar y de otras que por desgracia puedo expresar perfectamente. Pero lo que más me asusta ahora mismo es lo que pasará si no conseguimos encontrar la carroza de los sueños, esa estúpida furgoneta rosa. ¿Dónde puede estar la muy bastarda? Si pudiéramos encontrarla. Capítulo 8. 1. En el preciso momento en que moría Kirsten Carver, Johnny pensaba en su agente literario, Bill Harris, y en su reacción al ver la calle Papler, el más puro, genuino horror. Como buen agente literario, había conseguido mantener una sonrisa neutral, aunque algo acartonada, en el viaje desde el aeropuerto, pero la sonrisa comenzó a borrarse en cuanto entraron en el barrio. La comunidad feliz de Ohio, según proclamaba el cartel del cruce, y desapareció por completo cuando su cliente, que alguna vez había sido comparado con Ion Steinbeck, Sinclair Lewis y, después de placer, Vladimir Nabokov, torció por el camino particular de una casa pequeña y perfectamente anónima, situada en la esquina de las calles Papler y Bear. Bill había mirado con una especie de aturdida incredulidad el regador automático, la puerta de rejilla con una M gótica en el centro y el símbolo por excelencia de los barrios de las afueras. Un cortacésped manchado de hierba situado en el camino como un dios de la gasolina que espera ser venerado. Luego Bill había visto a un niño que patinaba en la acera de enfrente con los cascos de un Walkman en la cabeza. Un helado de la tienda de Millie derritiéndose en sus manos y una estúpida sonrisa de felicidad en su cara acnéica. Esto había ocurrido 6 años antes, en el verano de 1990, y cuando Bill Harris, célebre agente literario, volvió a mirar a Johnny, su sonrisa había desaparecido. «No puedes hablar en serio», había dicho Bill con voz apagada, incrédula. «Claro que sí, Bill», había respondido Johnny, y algo en su tono había convencido a Bill, porque cuando éste volvió a hablar su voz pasó de la incredulidad a la queja. «¿Pero por qué?» «¿Por qué?», había preguntado. «Cielo santo, ¿por qué aquí?» «Acabo de llegar y ya tengo la sensación de que mi coeficiente intelectual ha empezado a bajar en picado. Siento la imperiosa necesidad de suscribirme al Reader's Digest y de escuchar debates por la radio. Así que explícame por qué. Creo que me lo debes. Primero ese maldito detective del cuento y ahora un barrio donde probablemente crean que la Macedonia de frutas es un plato de alta cocina. Explícame qué pasa, ¿quieres?» Y Johnny se lo había explicado. «Muy bien, todo ha terminado». «No, claro que no». Eso acababa de decirlo Belinda. No Johnny, sino Belinda Josephson. Ahora mismo. Johnny hizo un esfuerzo para aclararse la mente y echó un vistazo alrededor. Estaba sentado en el suelo del salón, con una de las manos de Kirsten entre las suyas. La mano estaba fría e inmóvil. Belinda estaba inclinada sobre Kirstie con un paño de cocina en una mano y un cuadrado de tela blanca. Johnny supuso que era una servilleta, en el hombro, como si fuera un camarero. Belinda no lloraba, pero tenía una expresión de amor y pena en la cara que conmovió a Johnny. Estaba limpiando la cara ensangrentada de Kirsten con el paño de cocina, revelando lo que quedaba de sus rasgos. «¿Has dicho qué?», empezó a preguntar Johnny. «¿Has oído bien?». Belinda extendió el paño de cocina sin mirarlo y Brad lo cogió. Luego se quitó la servilleta del hombro, la despegó y cubrió con ella la cara de Kirsten. «Que Dios se apiade de su alma». «Lo mismo digo», dijo Johnny, hipnotizado por las pequeñas manchas rojas, como semillas de amapola, que empezaban a brotar sobre la servilleta blanca, 3 a un lado de la prominencia que debía corresponder a la nariz de Kirsten. 2 al otro lado, y quizá una docena en la frente. Johnny se llevó la mano a su propia frente y se secó el sudor. «Dios mío. Lo siento». Belinda lo miró primero a él y luego a su marido. «Supongo que todos lo sentimos, pero lo importante es qué hacemos ahora». Antes de que ninguno de los dos pudiera responder, Cammy Reed salió de la cocina y entró en la habitación. Tenía la cara pálida pero serena. «¿Marin Bill?» «Johnny»,
dijo el aludido. La mujer necesitó unos instantes para darse cuenta de que Johnny le pedía que lo llamara por su nombre de pila, otro caso típico de pensamiento entorpecido por la tensión. Cuando por fin lo entendió, hizo un gesto afirmativo. De acuerdo, Johnny. ¿Ha encontrado la pistola? ¿Y había balas? Sí, a las dos cosas. ¿Me la da? Los chicos quieren ir a buscar ayuda. Lo he pensado y he decidido darles permiso. Siempre que usted les deje llevar la pistola de David, claro está. No tengo ningún inconveniente en darles el arma, dijo Johnny, sin saber si decía la verdad, pero ¿no cree que puede ser muy peligroso? La mujer lo miró de igual a igual, sin indicios de impaciencia en sus ojos o en su voz, pero mientras respondía se tocó una mancha de sangre en la blusa, un recuerdo de la hemorragia nasal de Ellen Carver. Soy perfectamente consciente del peligro que corren, y si fueran a salir a la calle, les diría que no. Pero los muchachos conocen bien un sendero en la zona verde que está detrás de las casas de este lado. Por él podrán llegar a la avenida Anderson. Allí hay un edificio deshabitado, un antiguo almacén de una compañía de mudanzas. Hermanos Bidon, dijo Brad con un gesto de asentimiento, y un viaducto que pasa por detrás del terreno y llega hasta la calle principal de Columbus, donde se vacía en el arroyo. Quizá puedan encontrar un teléfono que funcione y llamar a la policía. ¿Alguno de sus hijos sabe usar un arma, Cam? Preguntó Brad. Otra mirada de igual a igual, como si aquella pregunta hubiera sido un insulto a su inteligencia. Los dos hicieron un cursillo de seguridad ciudadana con su padre hace 2 años. Estaba centrado sobre todo en rifles y armas de caza, pero también aprendieron a usar una pistola. Si Jim y Dave conocen ese camino, es probable que también lo conozcan los pistoleros, dijo Johnny. ¿Lo ha pensado? Sí. Aparecieron las primeras señales de impaciencia en la voz de Cami, pero de todos modos Johnny admiró su dominio de sí misma, pero esos, locos, son extraños. Tienen que serlo. ¿Habían visto alguna de esas furgonetas antes? Puede que sí, pensó Johnny. No sé exactamente dónde, pero si me dejaran pensar un rato. No, pero creo, comenzó Brad. Nos mudamos aquí en 1982, cuando los mellizos tenían 3 años, dijo Cami. Dicen que hay un camino que nadie conoce o usa, excepto los niños del barrio. También dicen que hay un viaducto, y yo les creo. Claro, pensó Johnny, pero eso es secundario. Como también lo es la esperanza de que traigan ayuda. Usted solo quiere que salgan de aquí, ¿no es cierto? Seguro que sí, y no la culpo. Johnny, añadió la mujer, quizá tomando su silencio como una negativa, no hace tanto tiempo que chicos apenas un poco mayores que mis hijos iban a combatir a Vietnam. Y algunos incluso más jóvenes, dijo Johnny. Yo estuve allí y los vi. Se levantó, sacó la pistola de la cintura de pantalón con una mano y la caja de cartuchos del bolsillo de la camisa con la otra. No me importaría darle esto a sus hijos, pero me gustaría acompañarlos. Cami miró la barriga de Johnny, no tan voluminosa como la de Brad, pero aún así bastante considerable. No le preguntó por qué quería ir, ni si creía que su presencia serviría de algo. Al menos por el momento, su mente razonaba con absoluta frialdad. Los muchachos juegan al fútbol y participan en carreras atléticas todas las primaveras. ¿Podrá seguirles la marcha? No en una maratón ni en una carrera olímpica, por supuesto. Respondió. Pero creo que podré seguirlos por un camino en el bosque y por el viaducto. Es absurdo, dijo Belinda con brusquedad. No hablaba con Johnny, sino con Cami. ¿Cree que si funcionara algún teléfono en los alrededores de la calle Papler todavía estaríamos aquí sentados, con varios muertos en la puerta y una casa en llamas en la acera de enfrente? Cami la miró, volvió a tocarse la mancha de sangre en la blusa, y miró otra vez a Johnny. A su espalda, Ellie los espiaba por la puerta de la sala. Los ojos de la niña estaban desorbitados de pena y temor y tenía la boca y la barbilla manchadas de sangre. Si los muchachos creen que pueden conseguirlo, yo también lo creo, respondió Cami haciendo caso omiso de la pregunta de Belinda. Era evidente que no tenía ningún interés en hacer especulaciones. Quizá más tarde, pero no ahora.
Lo único que le importaba en ese momento era apostar por sus hijos mientras la suerte estuviera a su favor. Apostar por sus hijos y conseguir que salieran de allí. De acuerdo, dijo Johnny. Le entregó la pistola y las municiones y se dirigió a la cocina. Los mellizos eran buenos chicos, y eso era una gran cosa. Unos chicos que habían sido programados para hacer 9 de cada 10 veces lo que querían los adultos, y en las actuales circunstancias, eso era aún mejor. Mientras caminaba hacia la cocina, Johnny palpó el objeto que se había guardado en el bolsillo delantero izquierdo del pantalón. Pero antes de irnos, es importante que hablemos con alguien. Es muy importante. ¿Con quién?, preguntó Cami. Johnny cogió a Ellen Carver en brazos. La abrazó, le besó una mejilla manchada de sangre y se alegró al ver que la niña se cogía con fuerza de su cuello. Era imposible comprar un abrazo como ese. Con Ralphie Carver, dijo llevando Ellie de nuevo a la cocina. 2. De hecho, Tom Billingsley tenía un par de armas en la casa, pero primero buscó una camiseta para Collie. No era ninguna maravilla, solo una vieja camiseta de los Browns de Cleveland con un agujero en una axila, pero era de la talla súper grande, y mejor internarse en el camino del bosque con eso que con el torso desnudo. Collie había tomado aquel camino muchas veces con la frecuencia suficiente para saber que estaba flanqueado por moreras y otros arbustos espinosos. Gracias, dijo poniéndose la camiseta mientras el viejo Doc los conducía al otro lado de la mesa de ping-pong al fondo del sótano. De nada, respondió Billingsley mientras tiraba del cordel que encendía las luces fluorescentes. Ni siquiera recuerdo de dónde salió. Yo siempre he sido un fanático de los Bengals. En un rincón, junto a la mesa de ping-pong, había un revoltijo de utensilios de pesca, unos cuantos chalecos de caza anaranjados y un arco sin cuerda. El viejo Doc se agachó con una mueca de dolor, apartó los chalecos y retiró una manta doblada y atada con un cordel. En el interior había 4 rifles, aunque 2 de ellos estaban desmontados. Billingsley levantó los 2 enteros. Esto servirá, dijo. Collie cogió el de calibre 30.06, que probablemente era más adecuado para una ronda por el bosque que su pistola reglamentaria, y que despertaría menos sospechas si se veía obligado a dispararlo. Ames se quedó con el arma más pequeña, una Mossberg. Solo dispara balas del 22, dijo Doc con tono culpable mientras buscaba en el armario situado junto al contador de la luz. Sacó un par de cajas de municiones y las puso sobre la mesa de ping-pong. Pero de todos modos es un arma excelente. Tiene sitio para 9 balas en la recámara. ¿Qué le parece? Ames le dedicó una sonrisa de oreja a oreja que Collie encontró encantadora. Me parece estupendo, vaquero, dijo cogiendo la escopeta. Billingsley dejó escapar una cascada risita de viejo y los condujo otra vez arriba. Cynthia había puesto una almohada debajo de la cabeza de Mariel, pero ésta seguía tendida en el suelo del salón, más precisamente debajo del cuadro de Daisy, la perra galesa con vocación para las matemáticas. No se habían atrevido a moverla, pues Billingsley temía que se le abrieran los puntos. Por suerte seguía viva y, también por fortuna, dadas sus circunstancias, estaba inconsciente. Sin embargo, respiraba con profundos e irregulares resuellos que no sonaban nada saludables a oídos de Collie. Daba la impresión de que en cualquier momento dejaría de respirar. Su marido, el encantador Gary, estaba sentado en una silla de la cocina que había girado en dirección al salón para mirar a su esposa mientras bebía. Collie vio que la botella que había encontrado contenía jerez para guisar y sintió náuseas. Gary vio, o intuyó, que lo observaba y alzó la vista. Tenía los ojos rojos e hinchados. Irritados. Patéticos. Collie rebuscó en el fondo de su corazón y encontró un poco de compasión por él, aunque no mucha. Da pedido el maldito vaso, dijo a Collie con voz pastosa y tono confidencial. Hay de ayudarla. Collie reflexionó un instante y tradujo del ebriolés, hay que ayudarla. Sí, dijo. Encontraremos ayuda. Perdió el maldito vaso. Esa herda nevera. Lo sé. Cynthia se unió a ellos. Usted era veterinario, ¿verdad, Billingsley? Este hizo un gesto afirmativo. Me lo parecía.
Venga conmigo. Quiero enseñarle algo que hay delante de la puerta de calle. ¿Le parece prudente? En este momento, sí. Lo que hay ahí fuera. Bueno, será mejor que lo vea con sus propios ojos. Miró a los demás hombres. Y ustedes también. Condujo a Billingsley al otro lado del salón, hasta la puerta que daba a la calle Papler. Collie miró a Steve, que se encogió de hombros. El policía supuso que Cynthia quería mostrarle al viejo Doc cómo habían cambiado las casas de la calle, aunque no sabía que tenía que ver aquello con el hecho de que Billingsley fuera veterinario. ¿Qué rayos?, dijo a Steve cuando llegaron junto a la puerta. ¿Han vuelto a la normalidad? ¿O es que todo fue fruto de nuestra imaginación? Miraba sobre todo la casa de los Geller. 10 minutos antes, cuando él, el hippie y la dependienta habían mirado por aquella misma puerta, podría haber jurado que la casa de los Geller era una choza de adobe, como las que había en Nuevo México o en Arizona en la época de los primeros colonos. Ahora estaba revestida con las planchas de aluminio características de Ohio. No fue fruto de nuestra imaginación y las cosas no han vuelto a la normalidad, dijo Steve. Al menos, no del todo. Mire eso. Collie siguió la dirección del dedo de Collie y vio la casa de los Reed. Las modernas planchas de aluminio estaban allí otra vez, reemplazando a los troncos, y el techo era de tejas de asfalto, en lugar del material que había visto antes, creía que era tierra. La antena parabólica estaba nuevamente encima del garaje. Pero la casa reposaba sobre toscas planchas de madera, en lugar de cimientos de ladrillo, y todos los postigos estaban cerrados a cal y canto. Además, en las ventanas había troneras, como si los habitantes de la casa esperaran que a las molestas visitas cotidianas de adventistas del séptimo día y vendedores de seguros se sumara un ataque de los indios. Collie no habría podido jurarlo, pero tenía la impresión de que la casa de los Reed ni siquiera tenía postigos antes de aquella tarde, y mucho menos postigos con troneras para rifles. Oh, vamos, dijo Billingsley con el tono de alguien que comienza a creer que lo han pillado en un programa de cámara indiscreta. ¿Esos postes para caballos están realmente enfrente de la casa de Audrey? No, ¿verdad? ¿Qué demonios es todo esto? Olvide ese asunto, dijo Cynthia. Cogió la cara del anciano con las dos manos y la giró para que mirara el cadáver de la mujer de Peter Jackson. Dios mío, dijo Collie. Había un pájaro enorme posado sobre el muslo desnudo de la mujer, con las garras amarillas clavadas en su piel. El ave ya había dado cuenta de la mayor parte de lo que quedaba de la cara de Mary y ahora estaba excavando un hueco debajo de la barbilla. Collie tuvo un recuerdo fugaz e inoportuno de la noche en que había besado a Kelly Everhart exactamente en el mismo sitio, en un cine al aire libre de Columbus. La chica le había dicho que si le dejaba marca, su padre los mataría a tiros a los dos. No se dio cuenta de que había colocado la escopeta en posición de tiro, hasta que Steve le bajó el cañón con la palma de la mano. Yo no lo haría, amigo. Mejor no hacer ruido. Tenía razón, pero, cielos, no era solo lo que hacía, sino también lo que era. Perdió el maldito vaso, anunció Gary desde la cocina, como si temiera que lo olvidaran si les daba la más mínima oportunidad. El viejo Doc no le hizo caso. Había cruzado el salón con la expresión de un hombre que teme ser asesinado en cualquier momento, pero ahora parecía haber olvidado por completo a los pistoleros, las extrañas furgonetas y las casas mutantes. Dios mío. Y miren eso, exclamó fascinado. Tengo que hacer una foto. Sí. Voy a coger mi cámara. Comenzó a volverse, pero Cynthia lo cogió de un hombro. La cámara puede esperar, señor Billingsley. El viejo pareció recapacitar y volver a la realidad. Supongo que sí, pero... El pájaro se volvió como si los hubiera oído y miró fijamente la casa del veterinario con los ojos inyectados en sangre. Un rastrojo negro oscurecía su cráneo rosado y su pico era un burdo gancho amarillo. ¿Es un gallinazo?, preguntó Cynthia. ¿O un buitre? ¿Un gallinazo, un buitre?, preguntó el viejo Doc, atónito. Cielos, no. No he visto un pájaro igual en mi vida. Querrá decir en Ohio, observó Collie.
Sabía perfectamente que Billingsley no había querido decir eso, pero quería oírlo de su boca. En ninguna parte. El hippie miró al pájaro, luego a Billingsley, y por fin al pájaro otra vez. ¿Entonces qué es? ¿Una especie nueva? Y una mierda. Perdone mi lenguaje, señorita, pero se trata de un maldito mutante. Billingsley miró hipnotizado como el pájaro desplegaba las alas y las agitaba para ascender sobre la pierna de Mary. Fíjense qué grande es el cuerpo y qué pequeñas las alas en proporción. A su lado, una avestruz parecería un milagro de la aerodinámica. Las alas ni tienen la misma longitud. No, respondió Collie. A mí tampoco me parecen iguales. ¿Cómo puede volar? Preguntó Doc. ¿Cómo demonios puede volar? No lo sé, pero lo hace. Cynthia señaló las espesas nubes de humo que ocultaban cualquier vestigio del mundo más allá de la calle Hyacinth. Salió volando del humo. Yo lo vi. Seguro que sí. En ningún momento he pensado que alguien lo subió al cielo en un pájaro móvil y luego lo arrojó al suelo, pero es totalmente incomprensible, se interrumpió y miró a la criatura con mayor detenimiento. Sin embargo, es lógico que a primera vista lo haya confundido con un buitre. Collie pensó que el viejo Doc hablaba mayormente para sí, pero de todos modos lo escuchó con atención. Se parece un poco a un buitre. Un niño lo dibujaría así. ¿Qué? Preguntó Cynthia. Un niño lo dibujaría así, repitió Billingsley. Un niño que no tuviera demasiado clara la diferencia entre un buitre y un águila calva. 3. La sola visión de Ralphie Carver rompió el corazón de Johnny. Jim Reed, cuya solicitud se había trocado en entusiasmo por la misión inminente, lo había dejado solo, y Ralphie estaba de pie entre el horno y el refrigerador, con el pulgar en la boca y una mancha húmeda extendiéndose en la parte delantera de sus pantalones cortos. Su insolencia se había esfumado. Tenía los ojos vidriosos, grandes como platos, y miraba a Johnny con la expresión de un drogadicto. Johnny se detuvo en la puerta de la cocina y dejó a Ellie en el suelo. La niña no quería soltarse, pero él le apartó las manos de su cuello con suavidad. Los ojos de Ellen también reflejaban horror, pero les faltaba el misericordioso brillo que había en los de su hermano. Más allá, Kim y Susie Geller estaban sentadas en el suelo, abrazadas. Mamá estará contenta, pensó Johnny recordando cómo pocos momentos antes Kim se disputaba la posesión de su hija con David Reed. El chico había ganado la primera batalla, pero ahora tenía cosas más importantes en que pensar, el destino lo llevaba a la avenida Anderson y a lo desconocido. Sin embargo, allí había dos niños pequeños que habían quedado huérfanos de padre y madre en lo que iba de la tarde. Kim, dijo. ¿No podrías ayudar a...? No, respondió ella. Ni más ni menos, y con absoluta serenidad. Sin una mirada de desafío, sin histerismo en la voz y sin ningún sentimiento. Tenía un brazo alrededor del cuerpo de su hija y su hija tenía un brazo alrededor del suyo. Muy enternecedor, como una pareja de niñas abrazadas esperando que pase la tormenta. Quizá fuera comprensible, pero Johnny se enfureció con ella de todos modos. De repente, Kim encarnaba a todos los que ponían cara de aburrimiento cuando salía el tema del SIDA, de los niños sin hogar o de la defoliación de los bosques tropicales. A todos los que pasaban por encima de un hombre o a una mujer que dormía en la calle sin dirigirles una mirada. Tal como había hecho él mismo alguna que otra vez. Johnny imaginó que la cogía por los brazos, la levantaba, le daba media vuelta y le asestaba una rápida patada en su culo de burguesa del Medio Oeste. Puede que así consiguiera despertarla, y si no lo hacía, al menos él se sentiría mejor. No, repitió sintiendo que le latían las sienes con una furia irracional. No, ratificó ella con una vaga sonrisa que parecía decir, celebro que por fin lo entiendas. Luego giró la cabeza hacia Susie y comenzó a acariciarle el pelo. Ven, preciosa, dijo Belinda a Ellen, agachándose y abriendo los brazos. Ven un rato con B. La niña se acercó en silencio, con una patética mueca de dolor en la cara que hacía aún más insoportable su silencio, y Belinda la abrazó. Los mellizos Reed contemplaban la escena,
pero en realidad no la veían. Estaban de pie junto a la puerta trasera, con los ojos brillantes y aire de nerviosismo. Cami se aproximó a ellos y los miró con una expresión que en un primer momento Johnny confundió con mal humor. Un instante después comprendió que se trataba de un terror tan grande que era imposible de disimular. «Muy bien», dijo por fin, con voz fría y expeditiva. «¿Quién llevará la pistola?» Los muchachos se miraron y Johnny tuvo la impresión de que se comunicaban mediante un sistema peculiar, rápido pero complejo, la clase de comunicación que solo puede darse entre mellizos. «O quizás se te hayan recalentado los sesos, Ion». No era una idea demasiado descabellada, después de todo, los sentía recalentados. Jim extendió una mano. Por un instante, a Cami le tembló el labio superior, pero enseguida recuperó la compostura y le entregó la pistola de David Carver. Dave cogió la caja de municiones y la abrió mientras su hermano giraba el cilindro de la 45 y levantaba el arma a la luz, para comprobar que la recámara estuviera vacía, tal como había hecho John. Tomamos precauciones porque somos conscientes del poder potencial de un arma para mutilar y matar, pensó Johnny. Pero hay algo más. También sabemos que las armas son malas, demoníacas. Hasta los mayores aficionados a las armas lo saben. Dave extendió la palma de la mano, ofreciendo un puñado de municiones a su hermano. Jim las cogió una a una hasta acabar de cargar la pistola. «Compórtense como si su padre estuviera con ustedes», dijo Cami mientras tanto. «Si se les ocurre hacer algo que él no les permitiría, no lo hagan». «¿Entendido?» «Sí, mamá». Jim cerró el cilindro de la pistola y luego extendió el arma, con los dedos fuera del gatillo y el cañón apuntando al suelo. Parecía avergonzado por las órdenes de su madre, que hablaba como el comandante en jefe de una vieja novela de León Uris leyéndole la cartilla a un par de detectives novatos. Y al mismo tiempo excitado por la misión que se le había encomendado. Cami miró al otro mellizo. «¿David?» «Sí, mamá». «Si ves personas extrañas en el bosque, vuelve de inmediato. Eso es lo más importante. No hagas preguntas, no respondas a nada de lo que digan, ni siquiera se acerquen». «Pero, mamá, si no van armados», comenzó Jim. «No hagas preguntas y no se acerquen a ellos», repitió Cami. No subió el tono, pero había algo en su voz que hizo que los dos jóvenes retrocedieran unos pasos. Algo que zanjaba la cuestión. «Suponga que ven policías, señora Reed», dijo Brad. «Quizá hayan decidido que el bosque es el mejor camino para acercarse a la calle. Será más seguro mantenerse a distancia», dijo Johnny. «Si hay policías seguramente estarán, bueno, nerviosos. Y un policía nervioso puede herir a personas inocentes. No lo harían adrede, por supuesto, pero es mejor actuar con prudencia. Evitar accidentes». «¿Vendrá con nosotros, señor Marinville?», preguntó Jim. «Sí». Aunque ninguno de los dos chicos dijo nada, a Johnny le alegró ver una expresión de alivio en sus ojos. Cami dirigió una mirada reprobadora a Johnny, como si dijera, «Ha terminado, puedo continuar». Y siguió con sus instrucciones. «Vayan a la avenida Anderson. Si allí no hay problemas», vaciló un momento, como si tomara conciencia de lo improbable que era eso, «pidan permiso para usar un teléfono y llamen a la policía. Pero si la avenida Anderson está como esta calle, o si las cosas parecen ligeramente, bueno». «Guiadas», dijo Johnny. En Vietnam los soldados tenían tantas palabras para describir esa clase de situaciones como los indios para las variaciones del tiempo, y era curioso cómo volvían a su mente en ese momento, encendiéndose como carteles luminosos en una habitación oscura, liadas, torcidas, podridas, conflictuadas. «Sí, de repente recuerdo todo muy bien. Pronto me ataré un pañuelo al cuello para evitar el sudor y dirigiré la expedición dando gritos de guerra». Cami seguía mirando a sus hijos y Johnny deseó que se diera prisa. Los mellizos continuaban mirándola con respeto y un poco de miedo, pero cualquier cosa que les dijera a partir de ese momento les entraría por un oído y les saldría por el otro. «Si ven algo raro en la avenida Anderson, tomen ese viaducto que conocen. Cruzan hasta la calle principal de Columbus y llamen a la policía. Explíquenles lo que ocurre aquí.
Y no se les ocurra volver a la calle Poplar. Pero, mamá, empezó Jim. Cami se puso de puntillas, extendió una mano y le apretó los labios, sin hacerle daño, pero con firmeza. Johnny la imaginó haciendo lo mismo cuando los mellizos tenían 10 años menos, aunque entonces tendría que haberse agachado. Deja los peros para otra ocasión, dijo. Esta vez harán exactamente lo que yo diga. Busquen un sitio seguro, llamen a la policía y luego manténganse al margen de toda esta locura, ¿de acuerdo? Los muchachos asintieron. Su madre respondió con un gesto afirmativo y soltó los labios de Jim. El muchacho sonreía avergonzado. ¿Qué vamos a hacer si mi madre es así? Y estaba ruborizado hasta las orejas. Sin embargo, sabía que no debía rebelarse. Y tengan cuidado, concluyó Cami. Johnny vio algo en sus ojos, quizá el impulso de besarlos o quizá impaciencia porque se marcharan antes de que perdiera la compostura. Pero la expresión se desvaneció enseguida. ¿Preparado, Marinville? Preguntó Dave, que miraba con envidia la pistola de su hermano. Johnny sospechó que cuando hubieran recorrido un trecho del bosque le pediría permiso para llevarla un rato. Un segundo, dijo y se arrodilló delante de Ralphie. El pequeño retrocedió hasta chocar con la pared y lo miró por encima del pulgar. Allí abajo, a la altura de Ralphie, el olor a orina y a miedo era tan fuerte que le pareció volver a estar en la jungla. Johnny sacó del bolsillo la figura que había encontrado en el pasillo de la planta alta, el alienígena de ojos grandes, boca de cuerno y un penacho de pelo amarillo en el centro de la cabeza calva. Se lo enseñó a Ralphie. ¿Qué es esto, pequeño? Al principio pensó que el niño no iba a responder. Pero luego el niño estiró la mano libre, sin quitarse la otra de la boca, y cogió el muñeco. Por primera vez desde el comienzo del tiroteo Johnny vio una chispa de vida en su rostro. «Es el comandante Pike», respondió. «Ah, ¿sí?» «Sí. Es un canopaliano». Pronunció esta última palabra con cuidado y orgullo. «Eso significa que es un anielígena, pero un anielígena bueno. No como sin rostro». Hizo una pausa. «A veces conduce el supercarro de Bounty». El comandante Pike no estaba con ellos, ¿verdad? Los ojos de Ralphie se llenaron de lágrimas y Johnny recordó una anécdota célebre entre los niños de su generación, sobre un escándalo ocurrido durante un partido de béisbol en 1919. Al parecer, un niño lloroso se había acercado al jugador Joe Jackson y le había suplicado que le dijera que la bola había sido buena. Y aunque Johnny había visto a aquel monstruo, o a alguien usando una máscara del monstruo, negó con la cabeza y tranquilizó a Ralphie con una palmadita en el hombro. ¿El comandante Pike es un personaje de una película o de una serie de televisión?, preguntó Johnny, aunque ya sabía la respuesta. Las piezas comenzaban a encajar, y quizá deberían haberlo hecho mucho antes. En los últimos años había dado muchas clases en colegios donde los adultos habrían tenido que agacharse para beber de la fuente de la sabiduría. Había leído sus libros en bibliotecas donde las sillas tenían apenas 90 centímetros de altura. Escuchaba sus conversaciones, pero nunca había mirado sus series o películas favoritas en el cine o en la tele. Tenía la impresión de que esa clase de investigación obstaculizaría su trabajo en lugar de facilitarlo. Aunque estaba muy lejos de saberlo todo sobre el mundo de los niños y aún tenía un montón de dudas, empezaba a creer que podía haber una explicación para aquella locura. ¿Ralphie? De una serie de dibujos animados, dijo Ralphie con el pulgar en la boca. Seguía observando con atención al comandante Pike, tal como Johnny había hecho antes. Es uno de los motocops. ¿Y qué es la carroza de los sueños, Ralphie? Señor Marinville, tendríamos que, comenzó Dave. Dale un minuto, hijo, dijo Brad. Johnny no había apartado los ojos de Ralphie. ¿La carroza de los sueños? Es el supercarro de Cassie, dijo Ralphie. De Cassie Styles. Yo creo que es la novia del coronel Henry. Mi amigo Jason dice que no, porque los motocops no tienen novia, pero yo creo que sí. ¿Qué hacen los supercarros en la calle Poplar, señor Marinville? No lo sé, Ralphie. Aunque comenzaba a sospecharlo. ¿Por qué son tan grandes?
Y si son buenos, ¿por qué han disparado a mi papá y a mi mamá? Ralphie arrojó al comandante Pike al suelo y le propinó una patada, arrojándolo al otro extremo de la habitación. Luego se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar. Cammy Reed se dirigió a él, pero antes de que pudiera llegar a su lado, Ellen Carver se soltó de los brazos de Belinda y abrazó a su hermano. Tranquilo, Ralphie, tranquilo, dijo. Yo cuidaré de ti. Genial, dijo el pequeño entre sollozos. Johnny se llevó una mano a la boca y apretó con fuerza suficiente para hacer sangrar los labios. Era la única forma de reprimir una carcajada histérica y demencial. Si son buenos, ¿por qué han disparado a mi papá y a mi mamá? Resonó en su mente. Vamos, muchachos, dijo a los mellizos Reed mientras se incorporaba. Salgamos a explorar. 4. El sol comenzaba a ponerse sobre la calle Papler. Aún era demasiado pronto, pero el sol no parecía hacer caso de la hora. Brillaba sobre el horizonte oeste como un maléfico ojo púrpura que trocaba en fuego los charcos de la calle, los caminos particulares y los zaguanes. Convirtió en brasas los cristales esparcidos sobre la acera y en cuencas rojas los ojos del falso buitre, que acababa de levantar vuelo con sus improbables alas y se alejaba del cuerpo de Mary Jackson en dirección al jardín de los Carver. El ave se posó allí y paseó la vista entre el cuerpo de David Carver y el de la amiga de Susie Geller. No sabía por dónde empezar, era mucha comida para tan poco tiempo. Por fin escogió al padre de Ellen y Ralphie y se acercó a él dando saltos torpes. Una de sus patas amarillas tenía 5 garras, la otra, solo 2. Al otro lado de la calle, en casa de los Wheeler, entre la peste a suciedad, hamburguesas rancias y sopa de tomate, la tele sonaba a todo volumen. Era la primera escena en la taberna de los vigilantes. Tienes razón, preciosa, decía Rory Calhoun con un dejo lascivo y astuto, como si en realidad quisiera decir, antes de que termine esta mierda de culebrón, voy a comerte entera como si fueras un helado, bomboncito. Y tú lo sabes tan bien como yo. ¿Por qué no te sientas y tomas algo? Tal vez me dé suerte. Yo no bebo con canallas, respondió Karen Steele, y todos los hombres de Rory, excepto los que estaban escondidos en las afueras de la ciudad, desde luego, rieron a carcajadas. Vaya. Eres un pequeño volcán, dijo Rory Calhoun con absoluta serenidad y sus hombres volvieron a reír. ¿Quieres cortezas de trigo, Pete? Preguntó Tack con la voz de Lucas McCain, el protagonista del Hombre del Rifle. Peter Jackson, sentado enfrente del televisor, no respondió. Sonreía de oreja a oreja. De vez en cuando, las sombras que danzaban sobre su cara hacían que su sonrisa pareciera una silenciosa mueca de grito, pero no, era una sonrisa. Debería probarlos, pa, dijo ahora Tack con la voz casi adolescente de Johnny Crawford, que interpretaba al hijo de Lucas. Son estupendas. Vamos, señor Jackson, arriba, al centro y adentro. El niño agitó las cortezas con sus sucias manos delante de la cara de Peter Jackson, pero Peter no le hizo el menor caso. Miraba al televisor, a través del televisor, con los ojos tan desorbitados como los de esos peces exóticos de las profundidades marinas que han sufrido descompresión a consecuencia de una explosión submarina. Y seguía sonriendo. Parece que no tiene hambre, pa. Yo creo que sí, hijo, que tiene un hambre voraz. ¿Tienes hambre, verdad, Pete? Solo necesita una ayudita, eso es todo. Así que, coge las malditas cortezas. Se oyó una especie de zumbido y apareció una raya de interferencia en la pantalla del televisor, donde Rory Calhoun intentaba besar a Karen Steele. Ella lo abofeteó, haciéndole caer el sombrero. La sonrisa burlona y lasciva de Rory se borró de su cara. Nadie, ni siquiera una mujer, podía quitarle el sombrero a Jeb Murdoch y quedar impune. Peter levantó despacio la bolsa de cortezas. Sin embargo, pasó por encima de la incansable boca risueña y comenzó a aplastarlas contra su nariz, rompiéndolas, metiéndose algunos de los trozos más pequeños en los orificios nasales. Sus ojos desorbitados no se apartaron de la pantalla. Demasiado alto, señor Jackson, dijo la severa voz de Hoss Cartwright. Hoss era uno de los favoritos de Seth antes de que Tack se metiera dentro de él, así que ahora también era uno de los favoritos de Tack.
Se amoldaban así, como una mano y un guante. Probemos otra vez, ¿de acuerdo? La mano descendió despacio y a trompicones, como un montacargas. Esta vez las cortezas entraron en la boca de Peter, que comenzó a masticar mecánicamente. Tack sonrió con la boca de Seth. Esperaba que a Peter le gustaran las cortezas, a su manera, también tenía sentimientos, aunque ninguno de ellos precisamente humanos, porque iban a ser su última comida. Ya le había extraído una importante cantidad de fuerza vital, la suficiente para reemplazar la energía perdida durante la tarde y un poco más. Se preparaba para el próximo paso. Se preparaba para la noche. Peter masticaba y masticaba. Algunos trozos de cortezas caían de las comisuras de su boca sonriente y aterrizaban en la camiseta estampada con la cara del señor Sonrisas. Sus ojos, tan desorbitados que parecían suspendidos sobre las mejillas, temblaban con el movimiento de las mandíbulas. El izquierdo había estallado como una uva aplastada cuando Tack invadió su mente y se apoderó de la mayor parte de ella, la parte útil, pero aún podía ver un poco por el derecho. Lo suficiente para cumplir con su tarea sin ayuda. Pero eso sería cuando su motor se pusiera en marcha otra vez. «Peter, ¿puedes oírme, muchacho?» Tack hablaba ahora con el remilgado acento británico de Andrew Case, el jefe de Peter. Era una buena imitación, como todas las que hacía Tack. Quizá no tan buena como las imitaciones de westerns y series de la tele, para las que tenía mucha más práctica, pero así y todo no estaba nada mal. Había descubierto que la voz de la autoridad hacía maravillas, incluso en los casos de lesiones cerebrales en grado terminal. Una ligera chispa de vida cruzó la cara de Peter, que se giró y vio a Andrew Case vestido con una elegante chaqueta a cuadros, en lugar de a Seth Garin con un par de calzoncillos de los Motocops, decorados con manchas rojizas de salsa de tomate. «Ahora quiero que cruces la calle y te metas en el bosque. No te preocupes, no tendrás que ir hasta la casa de la abuelita. Solo al camino». «¿Conoces el camino del bosque?» Peter negó con la cabeza. Sus ojos saltones temblaron sobre el tenso y payasesco rictus de sus labios. «No importa, lo encontrarás. Es sencillo, muchacho. Cuando llegues al cruce, siéntate allí con tu amigo». «Mi amigo», dijo Peter. Más que una pregunta era una afirmación. Exacto. Peter no conocía al hombre que se uniría a él en el cruce, y de hecho nunca le conocería, pero no tenía sentido darle explicaciones. Por un lado, no le quedaba suficiente inteligencia para entenderlas, por otro, pronto estaría muerto, tan muerto como Herb Wheeler. Tan muerto como el hombre del carrito de la compra, con quien pronto se encontraría en el bosque. «Mi amigo», repitió Peter, esta vez con mayor seguridad. Sí. El británico jefe de departamento se había marchado y Tack volvía a ser John Payne, actuando al hogar y Cooper. «Será mejor que te des prisa, colega. Por el camino hasta el cruce». «Exactamente». Peter levantó los pies como un viejo muñeco a cuerda con el mecanismo oxidado. Sus globos oculares angolotearon en la luz trémula y plateada del televisor. «Será mejor que me dé prisa. Y cuando llegue al cruce, me sentaré a esperar a mi amigo». «Perfecto, amigo, ese es el trato». Otra vez hablaba la voz socarrona de Rory Calhoun. «Tu amigo es un gran muchacho. Podríamos decir que fue él quien empezó todo este asunto. Al menos, el que encendió la chispa. Ahora adelante, socio. Buen viaje y hasta la próxima». Peter pasó por debajo de la arcada sin mirar con su ojo moribundo a Audrey, que estaba tendida transversalmente sobre uno de los sillones del salón con los ojos entreabiertos. Parecía en trance, quizá incluso en estado de coma. Respiraba despacio y con regularidad. Sus piernas largas y bonitas, lo primero que había atraído a Herb cuando ella aún era Audrey Garin, estaban extendidas y Peter estuvo a punto de chocar con ellas en su sonámbulo viaje hacia la puerta. Cuando abrió la puerta y la luz crepuscular cayó sobre su sonrisa, ésta volvió a parecerse a una mueca de grito. Cuando bajaba por el camino, bajo la luz roja que se filtraba como gotas de sangre a través de la columna de humo de la casa de los Howard, la voz de Rory Calhoun volvió a llenar su mente, lacerándola como si fuera una cuchilla de afeitar. «Cierra la puerta,
socio. ¿O acaso has nacido en un granero? Peter puso una mueca de borrachín, volvió atrás e hizo lo que le ordenaban. La puerta estaba entera, intacta. Era la única en toda la calle que parecía un colador. Peter hizo otra mueca rara, estuvo a punto de caerse en el zaguán en el proceso, y se puso en marcha hacia su propia casa, donde subiría por el sendero de la entrada y luego por el pasillo que conducía al jardín trasero. Allí saltaría la baja valla de alambre y entraría en el bosque. Debía encontrar el camino, encontrar el cruce, encontrar a su amigo y sentarse con él. Pasó por encima del cadáver de su mujer y se detuvo al oír un aullido en el aire caliente, humeante, ¡ju, ju, ju! Pese a lo trastornado que estaba, sus brazos se cubrieron de piel de gallina. ¿Qué hacía un coyote en Ohio, en las afueras de Colum? Será mejor que te des prisa, colega. Adelante, becerro descarriado. Sintió un dolor horrible, más fuerte incluso que antes. Gimió a través de la paralizada curva de su sonrisa. Del ojo reventado brotó sangre fresca y se deslizó por la mejilla. Siguió andando, y cuando oyó otro aullido, esta vez seguido de un segundo, un tercero y por fin un cuarto, no reaccionó. Solo pensaba en el camino, en el cruce, en el amigo. Tack registró por última vez la mente de Peter, no se entretuvo, pues no quedaba mucho por registrar, y luego se retiró. Ahora solo estaban él y la mujer. Sabía por qué le había permitido sobrevivir, como el pájaro que vive en las fauces del cocodrilo a salvo de su voracidad porque le limpia los dientes, pero no estaba dispuesto a permitírselo mucho tiempo más. En muchos sentidos, el niño era el anfitrión ideal, quizá el único en el que habría podido vivir y crecer durante tanto tiempo, pero, paradójicamente, tenía una desventaja. El cuerpo del pequeño no podía llevar a cabo todo lo que Tack concebía y deseaba. Si quería, podía vestir a la mujer a su gusto, teñirle el pelo, desnudarla, obligarla a pellizcarse los pezones y otras tantas cosas pueriles. Pero no era eso lo que deseaba. Lo que de verdad quería era copular con ella, y eso era imposible. En ciertas ocasiones creyó posible algún tipo de acoplamiento, a pesar de la inmadurez de su anfitrión, pero Seth seguía allí, y cuando lo había intentado, se lo había impedido. Tack podría haberlo desafiado y seguramente habría ganado, pero no le había parecido prudente. Al fin y al cabo, no había salido de su oscuro escondite en Nevada, después de varios milenios de reclusión, para tener relaciones sexuales con una mujer mucho más joven que él y mucho mayor que su anfitrión. ¿Y para qué había salido? Bueno, a divertirse. Y a mirar la tele, murmuró una voz en lo más profundo de su mente. A mirar la tele, a comer espaguetis y a fabricar. A hacer. ¿Quiere ponerme a prueba, Sheriff? Preguntó Rory Calhoun y los ojos de Tack volvieron a la pantalla del televisor. Era probable que algunos de los otros anduvieran en el bosque. Si hubiera querido, podría haberse asegurado de ello, pero no lo hizo. Que se internaran en el bosque si les daba la gana. Lo que encontrarían allí no les gustaría nada. Además, ¿a dónde podían ir? Atrás, solo atrás. De vuelta a las casas. En realidad, no existía otro sitio. Mientras tanto, él ahorraría energía. Se relajaría y vería la tele. Pronto sería la hora de hacer caer la noche. ¿Por qué no nos tranquilizamos y discutimos este asunto? Preguntó John Payne, y Seth y Tack volvieron a unirse. Los westerns, y en particular este, siempre los unían. Tack se inclinó hacia adelante, sin apartar los ojos de la pantalla, y cogió un cuenco lleno de una pastosa mezcla de espaguetis y hamburguesas. Empezó a comer con la vista fija en la tele, sin hacer caso a los trozos de carne que caían sobre su pecho y aterrizaban en su regazo. Pronto comenzaría el tiroteo final, otra vez Capú y Kabam. Seth se dejó absorber por la historia y por las trémulas imágenes en blanco y negro, regodeándose en la atmósfera de violencia, tan poderosa y electrificante como el aire antes de una tormenta. Mientras miraba la pantalla, hipnotizado, Seth Garin se separó de Tack y se alejó de él con el mismo cuidado que el pequeño Juan del cuento, cuando intenta burlar al gigante dormido. Echó un vistazo a la tele y comprobó que, al margen de lo que pensara Tack, ya no disfrutaba con los vigilantes.
Se volvió, halló uno de los pasadizos secretos que había construido durante el reinado de Tak y desapareció en silencio. Cuanto más se adentraba en la profundidad de su mente, el pasadizo lo conducía más abajo. Al principio caminaba, pero por fin echó a correr. No entendía aquel mundo interior más que el exterior. Solo esperaba ser capaz de reconocer lo que buscaba cuando lo encontrara.